Hola a todas y todos, mi nombre es Silvina Dalpont y en esta cápsula de capacitación vamos a abordar el tema los costos del emprendimiento. Los contenidos que vamos a desarrollar van a ser el concepto de costo económico, el cálculo de los costos, para lo cual vamos a conocer una clasificación en 5 formas de dividir a los costos. Por otra parte, vamos a identificar las distintas metodologías para la aplicación y asignación de los costos a los productos o a los servicios que ofrece el emprendimiento, y en función de eso vamos a determinar un esquema básico de sistemas de costeo que se va a adaptar a cada uno de sus emprendimientos. Por último, considerando que la construcción de costos nos permite también determinar el nivel de equilibrio o el nivel de producción óptimo, vamos a combinar a través de una fórmula los costos con los ingresos para estimar cuál sería ese nivel de producción. Para concluir, vamos a pensar o reflexionar acerca de qué importancia tiene conocer los costos del emprendimiento para poder gestionar de la mejor manera los recursos y hacer más perdurable el emprendimiento. Para avanzar con el primer punto de la presentación, vamos a pensar, ¿no?, en qué se nos viene a la mente cuando pensamos en costos. Y en general aparece asociado a la palabra sacrificio, erogación, un esfuerzo, ¿no?, que hay que llevar a cabo para poder cumplir un objetivo, cumplir un sueño, una meta emprendedora. Pero si lo pensamos desde el punto de vista económico y empezamos a contemplar que en realidad lo que ofrecemos es el resultado de un montón de recursos que están puestos a disposición de esa actividad, vamos a considerar a los costos como la sumatoria del valor de todos los recursos que utiliza el emprendimiento para llevar adelante la producción de bienes y servicios. Es decir, la identificación del costo del emprendimiento aparece asociado a reconocer que existen un conjunto de recursos que tienen que ver con recursos humanos, con muchas veces recursos que provienen de la solidaridad, ¿no?, o de la asociación que implica llevar a cabo un emprendimiento. Entonces, conocer los costos del emprendimiento va a tener que ver con identificar cada uno de esos recursos que forman parte del mismo. ¿Y por qué es importante esto, no? ¿Por qué en la actividad emprendedora es importante conocer los costos de producción? Y bueno, básicamente porque la actividad emprendedora en sí, como decíamos antes, esta cuestión del esfuerzo, del sacrificio, se puede definir como una búsqueda innovadora por aplicar recursos escasos al cumplimiento de una propuesta de valor, ¿sí? En general, esto, digamos, arrancar un emprendimiento implica poner mucho esfuerzo, poner muchas horas de trabajo y generalmente también aportar distintos recursos que aparecen, ¿no?, como un aporte solidario, pero que al fin y al cabo son fundamentales para llevar a cabo esa actividad. La idea de reconocer los costos del emprendimiento implica que podamos darle el valor que tienen y aparte gestionarlos de la mejor manera para hacer un uso eficiente de los mismos. De esta manera vamos a concebir el costo, ¿no?, como un tema que va a vincular los recursos que utiliza el emprendimiento para llevar a cabo su actividad y el valor que tienen esos recursos, ¿sí?, para, con ese objetivo, es decir, teniendo esa información, poder optimizar el uso de los mismos. Cuando pensamos en cómo llevar a cabo la contabilización, ¿no?, que es el proceso a veces más complejo, en primer lugar tenemos que identificar a qué llamamos recursos. Básicamente, los recursos van a ser de distinta naturaleza, ¿no?, recursos humanos, materiales, tecnológicos, pero vamos a hacer una diferenciación porque según el tipo de recursos va a generar costos distintos, ¿sí? Esta diferenciación tiene como principal eje distinguir entre lo que son los insumos y los factores de la producción. Los insumos van a ser básicamente bienes intermedios, materias primas, que cuando uno los utiliza o los aplica al proceso productivo se agotan, ¿sí? Por ejemplo, envases o, por ejemplo, producción que forma parte de la venta de bolsones de verdura.
Ahora, existen otros factores de la producción que, si bien se utilizan y son esenciales para llevar el emprendimiento, no se agotan en el proceso productivo. En primer lugar está la mano de obra, ¿no? Los recursos humanos que están puestos a disposición para ejecutar esta actividad. Por el otro lado, los vehículos, la tierra, ¿sí? Entonces, esos factores, la tierra, el capital, los recursos humanos, van a ser factores de la producción que tienen un valor fundamental, y toda la producción de bienes y servicios se basa en la combinación de insumos y factores, ¿sí? Pero lo que generan son costos distintos, porque los insumos se agotan en un proceso productivo y los factores tienen una vida útil más prolongada. Cuando construimos un costo económico, lo que tenemos que hacer es justamente identificar los recursos considerando estas diferencias y considerando cuáles son los factores de la producción y cuáles son los insumos que se utilizan en el proceso productivo. ¿Y cómo se valoran? La forma de valorar a los recursos, vamos a utilizar el concepto del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un valor asociado a cada uno de los recursos. Y la cuestión de la oportunidad me permite ver que en realidad los recursos que están puestos a disposición de un emprendimiento tienen la oportunidad de ser utilizados en otras actividades. Entonces, por eso el emprendimiento tiene que identificarlos, valorarlos y monitorear la evolución de esos costos. ¿Para qué? Para darle el valor que tienen. Valorizar los recursos es básicamente encontrar el valor que tienen en su uso alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Los bienes, los insumos, las materias primas, los podemos valorizar de acuerdo a su valor de mercado, ¿sí? Porque efectivamente, si yo no los estaría utilizando o utilizarlos para este emprendimiento, implica un valor. Muchas veces, si hablamos de envases, por ejemplo en la actividad apícola o como decíamos antes de los bolsones, vamos a necesitar un material para envasarlos, ¿sí? Entonces, esos envases van a tener un valor que se constituye una erogación efectiva en el mercado. Ya sé que el valor que tienen es el valor al cual los adquieren los emprendedores, ¿sí? Ahora, hay otros insumos o factores que muchas veces son aportados solidariamente. Por ejemplo, en el caso del armado de bolsones puede ser el espacio. También existen casos en que las redes institucionales con las cuales el emprendimiento se lleva a cabo implican asociaciones o justamente colaboraciones con otras instituciones que pueden brindar no solo el espacio, sino también un vehículo. Y el hecho de que sean brindados de manera solidaria no implica de que estos recursos no tengan un valor. Entonces, el monitoreo de la actividad emprendedora con el objetivo de identificar todos los recursos y si estos recursos están siendo retribuidos de acuerdo a su valor, es importante no solo para monitorear la actividad y optimizar el uso de esos recursos, sino también para hacer el emprendimiento perdurable a lo largo del tiempo. De esta manera, lo que podemos concluir es que el costo representa el valor de la combinación única que posee cada emprendimiento entre todos estos bienes intermedios, es decir, insumos y factores de la producción que utiliza. Y esta cuestión de la combinación única implica que son distintos los recursos que se utilizan en cada emprendimiento. A su vez, la combinación que existe muchas veces implica tecnologías que tienen una sola manera de llevarse a cabo, y en otros casos existen procesos que son elaborados entre los emprendedores, ¿no? que en sociedad tal vez llevan a cabo la actividad o individualmente, ¿sí? Pero esta combinación entre los factores generalmente es única de cada emprendimiento, como son únicos los recursos y la propuesta de valor que tiene para dar, ¿sí? Lo importante es identificarlo y poder valorizarlo respetando esa identidad, y que esto sirva como una herramienta interna, ¿sí? Para poder optimizar el uso de los recursos. ¿Cómo se construyen los costos? El sistema de costeo es un procedimiento ordenado de registro de todos los gastos que se incurren en la producción y venta de los bienes y servicios que ofrece el emprendimiento. Cuando pensamos en
¿Cómo tiene que ser este registro ordenado? ¿Sí? Tiene que ser ordenado en el sentido de, como decíamos antes, identificar a todos los recursos y valorizarlos. Ahora, ese procedimiento que uno puede pensar que es muy complicado, que hay que identificar un montón de recursos, que también valorizarlos en el caso de que sean aportados solidariamente o que signifiquen el propio esfuerzo, puede ser difícil, pero lo importante es llevarlo a cabo por los objetivos que pensábamos antes y a su vez esta construcción tiene que ser algo que permita monitorearlo y tiene que ser algo ágil. La finalidad de construir, de conocer los costos del emprendimiento es proveernos información útil, relevante y oportuna. Es decir, que tiene que estar, tiene que ser conocida por todos los integrantes del emprendimiento y a su vez tiene que estar siempre disponible, ¿sí? Hoy en día esta información tiene que ser compartida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de compartir archivos y demás y que todos conozcan cómo se generan esos emprendimientos y también cómo se distribuyen o se asignan a los distintos productos o servicios que se ofrecen. La utilidad es básicamente, una vez que yo los conozco y los tengo constantemente actualizados, voy a poder planificar, controlar y tomar decisiones en base a información real. La presentación la pueden, es decir, es interna, la forma en la cual se organiza la información dentro de un sistema de costeo del que estamos hablando, ¿no? que significa reconocer todos los recursos que utiliza el emprendimiento y valorizarlos, pueden encontrar ustedes mismos, pueden diseñar la mejor manera de llevar a cabo esas planillas o organizar esa información. La sistematización, digamos que es una decisión propia de los emprendedores, pero es importante que sea clara para todos, ¿sí? Todos y todas las emprendedores y emprendedores que están formando parte del emprendimiento, ¿no? Que generalmente implica la asociación de diversas personas, tienen que estar al tanto de cómo es esa construcción, poder entenderla y poder también reflexionar o tomar decisiones acerca de esa información. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo el cálculo de los costos? ¿Sí? Y esto es importante para organizarse, ¿sí? Para organizarse más que nada cuando los emprendedores, si bien pueden tener cierta información de los costos, todavía no tienen una visión global. Esto pasa mucho, como hablábamos antes, cuando pensamos en la identificación y la valoración, muchas veces sabemos todo lo que está puesto ¿no? en uso para llevar a cabo el emprendimiento, pero a veces pensamos que aquellas cosas que no pagamos o que vinieron prestadas o que estoy utilizando a concesión no las tengo que incorporar. Y esa es la idea de poder incorporarlo. Entonces, cuando los emprendedores y emprendedoras se ponen como meta llevar a cabo la construcción del costo del emprendimiento, ahí surgen varias preguntas, ¿sí? O cómo hacer esa valorización por el costo de oportunidad, o cómo considerar los costos de los bienes de uso respecto a las materias primas. Y bueno, y acá aparecen algunos pasos que nos van a servir para o empezar a armar nuestros costos o repensar la información que teníamos y tratar de sistematizarla de manera, digamos, que incorpore toda la información que necesitamos. En ese sentido, podemos pensar en que un primer paso es justamente la identificación, es decir, determinar los componentes de la estructura de costos. ¿Cuáles son los recursos que se aplican en la producción de cada producto o servicio que ofrece el emprendimiento? ¿Sí? Uno por uno tenemos que tratar de identificarlo. Para identificar los recursos y asociarlo a la valoración o cómo esos recursos em, forman parte del costo del emprendimiento, nos va a resultar muy útil conocer una clasificación de costos, ¿sí? Es decir, la identificación va a estar asociado también con el rol que cumplen cada uno de esos recursos en la cadena de producción del producto, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora más adelante una clasificación bastante completa que nos ayuda a esa identificación. El segundo paso es la valoración, ¿no? Sobre estos dos pasos estuvimos hablando bastante. La valoración significa asignarle un valor que está relacionado con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una estimación
cuando la erogación no se hace efectiva o el recurso o el insumo que estoy utilizando es provisto solidariamente, ¿sí? Ya sea por los integrantes del emprendimiento o por redes institucionales de apoyo. En esos casos voy a tener que estimarlo de acuerdo al costo de oportunidad, que es básicamente un valor asociado al costo de mercado. Pero en el resto de todos los casos, ¿no? Como decíamos, el caso de los bolsones, en el cual tengo siempre un envase plástico, siempre tengo, digamos, determinado, o el combustible para el flete, ¿sí? Cuando tengo determinados insumos que siempre aparecen y que los emprendedores hacen una erogación por eso frecuentemente, ahí está claro que el valor de esos recursos es exactamente lo que se paga por eso. Y en el caso de que no se esté pagando, pero que existan recursos aportados solidariamente, la valoración va a ser de acuerdo a el valor que tienen, es decir, si yo en vez de obtenerlo solidariamente, tendría que asistir al mercado para poder obtenerlos. El tercer paso es de lo más complejo, pero significa acá sí generar un consenso desde el punto de vista, ¿no?, de un emprendedor o emprendedora, o cuando están en asociación, generar un consenso acerca de cómo los costos, que muchas veces parecen generales, no sé, por ejemplo, los costos del servicio de Internet, ¿no?, que es algo que seguramente van a tener que tener todos los emprendedores para poder generar ventas online o para poder comunicarse, ¿sí?, para poder comunicar o informar acerca de la evolución del emprendimiento, ¿no? Y ese costo, si el emprendimiento tiene una propuesta de valor asociado a diversos productos o a un producto y un servicio, ¿cómo lo distribuyo? Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con cómo los recursos que yo identifiqué en un listado, después los asigno a los distintos productos, ¿no?, o bienes y servicios que genera el emprendimiento. Eso, les repito, es algo que existen criterios, ¿no?, que uno puede tomar como modelo, vamos a ver algo más adelante, pero es importante que esos criterios o esos modelos estén consensuados por el grupo de emprendedoras y emprendedores que forman parte o que llevan a cabo la actividad, ¿sí? Y por último, el monitoreo y control, ¿no? Esto es básicamente, bueno, una vez que tenemos esta información, que es surgida del consenso, que todos comprendemos esa información, la idea es que esté siempre disponible, es decir, que esté en el momento oportuno para conocer si estamos produciendo, ¿no? Estamos siendo económicamente eficientes en la producción, en el sentido de darle valor a todos estos recursos y seguir adelante, ¿no? Porque darle valor hoy, es decir, el día de mañana, si alguno de esos recursos no está disponible, lo puedo reponer con la propia actividad. Y aparte, ¿no?, esta cuestión del control, de decir, bueno, ahora que tenemos toda esta información, podemos observar que tal insumo o recurso es crítico, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para aumentar su disponibilidad? O identificamos que cierto recurso se está utilizando por debajo de su capacidad, ¿sí? Todas estas cuestiones van a salir a la luz una vez que tengamos ordenados los costos y a lo largo del tiempo los podemos ir monitoreando. Vamos a empezar entonces para aportar un poco más de conocimiento a estos pasos, ¿no?, y para que los puedan llevar a cabo. La clasificación de costos, como decíamos antes, digamos, es un ejercicio que va a ser fundamental para poder utilizar los costos para determinar, por ejemplo, el costo unitario de cada bien o servicio que ofrece el emprendimiento. También van a ser fundamentales para identificar el punto de equilibrio, ¿no?, que es ese nivel en el cual el emprendimiento está cubriendo todos los costos de producción a través de lo que le ingresa, ¿sí? Entonces, la clasificación de costos no solamente me va a permitir identificar, es decir, porque cuando aparece la clasificación aparece, esto es, o esto lo tengo que valorizar de esta manera, sino que a su vez es importante que cada uno de los recursos identifiquemos qué tipo de costo genera. Por eso, vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver tres clasificaciones, ¿sí? Y después vamos a ver dos más. En total, 5 clasificaciones que son, digamos, que se complementan entre sí. En primer lugar, esto que ya habíamos visto, ¿no?, que los recursos
van a generar costos distintos según su naturaleza. Los bienes intermedios generalmente se agotan en el proceso productivo, entonces el costo es efectivamente el valor de mercado, ¿sí? En el caso de los servicios, muchas veces los servicios son por ahí generales, entonces los tenemos que asignar digamos, de acuerdo a la cantidad o al tiempo que se utilizan en cada uno de los bienes o servicios que utiliza la empresa. Y en el caso de los bienes de uso, es la parte más compleja, pero es fundamental prestar atención a esto. Los bienes de uso, como un vehículo o, por ejemplo, una colmena, ¿sí? Generan costos que no están asociados, es decir, como no se agotan en un proceso productivo, van a generar costos a lo largo de su vida útil. Los costos que generan en cada momento, ¿sí? En cada momento en el cual se están utilizando los bienes de uso, van a ser varios, ¿sí? En primer lugar, si pensamos en el ejemplo de un vehículo, ¿sí? Para el transporte, para la distribución de la mercadería, vamos a tener que el vehículo va a generar gastos de combustible, ¿no? En el caso durante la utilización va a generar, bueno, el gasto más lógico es el de combustible, pero luego va a generar y ese gasto va a depender de cuánto lo use. Pero luego va a generar un montón de costos que son fijos y que tienen que ver con la posibilidad de utilizarlo, ¿sí? Y por el otro lado va a generar un tercer tipo de costos que tiene que ver con lo que se denomina la amortización. Es decir, que como estos bienes, si bien no se agotan en un proceso productivo, sí tienen una vida útil. Entonces, en el momento en el que se agota la vida útil, los emprendedores y emprendedoras deberían tener la posibilidad o deberían haber hecho una reserva del valor de ese bien en forma de cuotas, ¿no? Que se denominan amortizaciones a lo largo de su vida útil para que al momento de que se termine su vida útil puedan reemplazarlo por un bien de uso de las mismas características pero nuevo. Esto es fundamental. Ustedes piensen que si no hacen esta reserva de valor o si no contempla cuánto debería apartarse del valor generado para eso, al cabo de su vida útil, tal vez los emprendedores no cuentan con la posibilidad de hacer ese reemplazo, entonces se ve limitada la capacidad de sostener el emprendimiento, ¿sí? A su vez, tampoco se puede seguir utilizándolo en muchos casos, aun si se agota su vida útil, porque esto puede hacer que se generen mayores costos, ¿sí? o menor eficiencia. Entonces, bienes de uso como los vehículos van a generar un gasto variable de combustible, que ahora vamos a ver esta cuestión de variable, van a generar costos fijos que están asociados con el seguro, las patentes, ¿sí? Un gasto también de mantenimiento anual, ¿sí? Y por el otro lado, van a generar vamos a tener que calcular una reserva de valor que tiene que ver con el valor total del bien dividido la cantidad de años en los cuales lo tengo que cuotificar y ir guardando una porción de ese valor para que al cabo de su vida útil lo podamos reemplazar. Esto es una cuestión bastante particular, pero se puede estimar en relación a la vida útil. Les repito, así como un vehículo, que es algo muy común utilizarlo en el tema de envíos y demás, está el caso también, por ejemplo, de las colmenas, ¿sí? Es decir, hay un montón o cualquier maquinaria, envasadora, todo ese tipo de maquinarias, o mismo las computadoras, ¿sí? Tienen una cierta vida útil y hay que considerarla. Por otro lado, podemos clasificar a los costos, ¿no? Que generan los recursos de acuerdo a la erogación efectuada. Pueden ser implícitos o explícitos. Y acá es un poco lo que hablábamos al principio cuando pensábamos en la valoración, que muchas veces no identificamos los recursos como cuestiones o como componentes fundamentales para llevar a cabo la actividad del emprendimiento porque son aportados solidariamente. Esto no tiene que ser así, ¿sí? No importa si se hace una erogación o no. No importa si es explícito en el hecho de que hay que pagarlo todos los meses o todos los días, o si es un costo implícito porque en realidad está absorbido porque es provisto solidariamente. Todos los recursos tienen que ser valorizados. Cuando aparece esta cuestión de lo implícito, hay que transformarlo en explícito asignándole un costo de oportunidad, que es, como les decía, básicamente el valor que tiene en el mercado.
Hoy hacer esa estimación nos resulta muy sencillo porque la mayoría de los productos tienen un mercado o tienen información o valores de referencia en la web, entonces podemos utilizar esa fuente de información para asignarle un valor. Entonces, si bien algunos pueden ser explícitos o explícitos, implícitos o explícitos, a todos los tenemos que contemplar. Y por último, para esta parte, vamos a considerar una de las principales clasificaciones, y esto hay que tenerlo en cuenta porque forma parte del modelo de punto de equilibrio, con lo cual a todos el costo que genera cada uno de los recursos que se utilizan en el emprendimiento, tenemos que identificar si el gasto que generan es fijo o variable. Es muy fácil pensarlo, es decir, los costos o los gastos van a ser fijos si su erogación no depende del nivel de producción, ¿sí? Como les decía antes, por ejemplo, el caso de, o una computadora, la vida útil, no importa cuánto la utilice. Sí, es decir, al cabo de 5 años tal vez la tengo que reemplazar por una nueva porque se agota o pasa a estar obsoleta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también ocurre en el caso del pago de servicios, como digamos, pueden ser tasas fijas que se paguen al Estado, o por ejemplo, el caso de las habilitaciones, ¿sí? Las habilitaciones para producir tanto de los espacios como de productos alimenticios, eso es un costo que siempre va a estar, no importa cuánto vendamos. Siempre vamos a tener ese costo como un costo fijo y lo vamos a tener que contabilizar, ¿sí? Entonces, independientemente de cuánto se produzca o de cuánto se venda, ese costo es fijo, ¿sí? Esto implica que si produzco cero o vendo cero, el costo existe, pero también implica que si aumento la producción, ese costo se va distribuyendo, ¿no? Se va diluyendo y cada vez es menor. Y por el otro lado aparecen los recursos que son, es decir, que generan costos variables, ¿sí? Como decíamos antes, la materia prima, que puede ser el alimento en una producción animal, ¿sí? Los gastos de sanidad y otros costos variables, los envases, ¿sí? Todo ese tipo de costos que dependen del nivel de producción, ahí vamos a denominarlos variables, ¿sí? Dos aclaraciones respecto a estas clasificaciones que acabamos de ver. Cuando hablamos de explícito e implícito, muchas veces también aparece la cuestión de los costos externos. Los costos externos son un concepto que está asociado a los impactos que puede generar el emprendimiento en la sociedad y que no los tiene en cuenta, también denominadas externalidades. En los emprendimientos que nosotros estamos analizando y que nos convocan en esta capacitación, vamos a pensar que son y vamos a sostener que son emprendimientos sustentables. Con lo cual, los emprendedores tienen que identificar también entre todos los recursos que se generan que se utilizan para producir bienes y servicios, qué es lo que genera el emprendimiento además de los bienes y servicios. Por ejemplo, en el caso de residuos, el emprendimiento también tendría que tener en cuenta cómo hacer para internalizar los costos de esos residuos, ¿sí? Y que la actividad emprendedora no genere impactos en la sociedad. Entonces, ese es un caso digamos, cuando estas cuestiones ocurren, es decir, cuando el emprendimiento genera residuos, es importante que se encuentre la estrategia para internalizarlo o eso que no afecte al ambiente o a la sociedad en la cual se desarrolla. Lo mismo, es decir, externalidades pueden ser ruidos, pueden ser horarios en los cuales se llevan a cabo los emprendimientos, también tiene que ver con cómo se utiliza el recurso suelo, digamos, cómo se cumplen las normas para que tanto el uso por ejemplo, de químicos por parte de los emprendedores y emprendedoras como hacia el uso de los recursos, bueno, todo eso tiene que llevarse a cabo de acuerdo a las normas para que el emprendimiento no genere costos externos, ¿sí? Entonces, a veces aparecen estos costos asociados a la actividad económica, se denominan externos, o sea, como implícitos, ¿sí? Pero también, así como al resto de los costos implícitos los vamos a valorizar, a estos también tenemos que encontrar una manera de internalizarlos. Con respecto a los costos fijos y variables,
tengamos en cuenta que es fundamental que ustedes cuando identifican los recursos y le asignan un valor, lo hagan, es decir, identifiquen como una de las principales diferencias si es un costo fijo o un costo variable. Si lo vemos en un gráfico, esto para que nos quede más clara la diferencia, es básicamente los costos, es decir, ustedes ya sospechan, ¿no? ya saben, ya conocen con su actividad emprendedora que a medida que se producen más, son mayores los costos. Bueno, si nosotros consideramos esta diferencia entre cómo evolucionan los costos fijos y los costos variables y lo vemos a través de un gráfico, fíjense, si lo veríamos a través de un gráfico, el costo variable va a arrancar en cero cuando no se produce, pero va aumentando a medida que producimos más. ¿Sí? Este es un gráfico en el cual tenemos en el eje los costos, la evolución, digamos, de los costos en relación al nivel de producción. Entonces, los costos variables arrancan en cero y van aumentando a medida que aumenta el nivel de producción. En el caso de los costos fijos, fíjense que no arranca en cero, pero que son constantes a lo largo de todo, de cualquier nivel de producción, es decir, no varían cuando varía el nivel de producción. Y si sumamos los costos fijos más los costos variables, porque efectivamente yo puedo dividir a todo el universo de recursos con su valor que utiliza el emprendimiento en fijos y variables, ¿sí? Puedo dividir a todo el universo en eso. Aunque a veces aparecen matices, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertos costos son fijos hasta que de repente a cierto nivel de producción se transforman en variables. Pero digamos que en general podemos hacer esta gran clasificación. Y si vemos entonces la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, me da los costos totales, que los costos totales van a arrancar no desde cero, sino desde el punto del costo fijo y luego se van a ir incrementando en relación con la evolución de los costos, de los componentes del costo variable. Y si lo pensamos en términos unitarios, es decir, en el eje, en vez de en términos totales, en términos unitarios, lo que vemos es que también no crecen y que está esta diferencia entre los costos medios totales y los costos medios variables, que tiene que ver con cómo se va reduciendo la incidencia de los costos medios fijos a medida que aumenta